No, claro. Bueno, El Salvador está teniendo muchísimos cambios en el sector eléctrico, Sí, energético en general, y esto es gracias a las buenas políticas que está impulsando el presidente Bukele. Una de estas cosas es que el sector eléctrico ya se está viendo como lo que siempre debió ser, un beneficio público y un servicio público realmente. Antes obviamente no era eficiente, puesto que todo iba a la ganancia de unos pocos. ¿Qué significa en materia económica? Bueno, no solo con el impulso económico de las 11 medidas del presidente, sí. que se apalancó con las instituciones del Estado, adicionalmente se impulsa proyectos nuevos de generación eléctrica que sean más eficientes, menos caros, y esto hace que el valor de nuestra energía sea más bajo que en los países vecinos. ¿Qué significa esto? Que como nuestra energía, el precio es menos caro que en los países vecinos, ellos nos lo compran a nosotros porque nosotros ya llenamos el vaso. Esta botella es todo lo que consume El Salvador en energía, ya lo llenamos y Sí. todo lo demás nosotros lo trasladamos y lo vendemos a otros países como es Guatemala, Honduras o Nicaragua. Perfecto, pero ¿cómo se traduce esto en números? Porque estamos hablando de unos ingresos que van arriba de 30 millones de dólares. Si comparamos eso de que El Salvador ya tiene su propia energía, le sobra, esa la vende a los países de la región, ¿cómo se traduce esto en números? Eso se traduce en que El Salvador, antes de importar más del 30% de la energía que nosotros consumíamos, ahora hemos pasado a exportar energía. Y esto es gracias, repito, a todos los proyectos nuevos que se han impulsado, tanto como públicos y privados. Esto hace que la exportación de energía haya crecido un 17%. Sí, y esto no lo digo yo, lo dicen los datos del BCR en el Sí. informe que publicaron, y esto con respecto a los años anteriores es un aumento del 3,29% en la exportación de energía de El Salvador hacia nuestros países vecinos. Anteriormente no se le apostaba a este rubro, presidente, porque vemos un crecimiento bastante considerable en comparación a administraciones anteriores. No, porque era repito, era un sector en el cual era para beneficiar a unos pocos y hacían un juego para que ganaran esos pocos. Nosotros no. Nosotros, nuestra visión es, obviamente, incrementar nuestra generación, ser no dependientes del sobrante de energía de otros Sí. países, sino que nosotros producir nuestra propia energía a un precio competitivo y adecuado. Y esto no lo hacían antes. ¿Por qué? Porque era más rendimientos económicos, eran mejores si en realidad no potenciaban la energía propia de El Salvador, sino que había un juego de comercialización en el cual traían energía de Guatemala. Sí. Entonces, obviamente las instituciones del Estado por eso las dejaban tiradas. ¿Por qué? Porque mientras más agua tengamos, mientras más agua aprovechemos, disminuye el valor de la energía eléctrica. Y eso es lo que nosotros hacemos ahora, somos más eficientes. No abrimos compuertas a menos que sea necesario en las presas hidroeléctricas. Eh, Incentivamos los pozos geotérmicos para que generen más energía y sea más estable. Impulsamos proyectos de energía verde, como ya sean fotovoltaicos, eólicos, para que nosotros tengamos energía más asequible en El Salvador. Y justo en ese dato que mencionaba, el cambio de la matriz energética está favoreciendo para que El Salvador tenga más energía, pueda exportar a los países de la región. Claro, primero tenemos que ser autosuficientes. Sí. Después de ser autosuficientes con un precio adecuado para todos nosotros los usuarios, el restante pues lo podemos vender a los países centroamericanos. ¿En qué se traduce esto? En ingresos que nos van a servir para hacer más proyectos de energía, que esos proyectos de energía se van a transformar también en energía más barata para todo el pueblo salvadoreño. Y la inyección en cuanto a la economía que podría estar aportando El Salvador a los otros países al vender la energía, como usted ya lo mencionaba, a precios más bajos, ¿de cuánto podría ser? A los países vecinos, Ujú. bueno, si nos la están comprando a nosotros, eso quiere decir que en sus países la energía es más cara. O dependen más de los derivados de los hidrocarburos. Entonces,
si nosotros tenemos una mayor generación en energías renovables Sí. y tenemos un excedente de estas energías renovables y es más barato en El Salvador, pues para los otros países se traduce en energía más barata para ellos. Obviamente, primero nosotros tenemos que cubrir nuestra demanda, hacer que el precio se estabilice para toda la población, para todo el sector industrial, para todo el sector comercial, y el restante lo enviamos hacia los países vecinos. Y justo en este tema, cuando se elaboran las diferentes políticas, por ejemplo, en marzo que se anunciaron las medidas económicas ante la inflación mundial, se tomó en cuenta estas, las proyecciones que puede tener, digamos, el campo energético en nuestro país y cómo puede favorecer al resto de la región. Claro que sí, o sea, nosotros sí, lo primero fue, insisto, primero es nuestra casa. Sí, Nuestra casa lo que teníamos que hacer era que no impactara económicamente en los bolsillos de nosotros usuarios de energía eléctrica, tampoco la industria, tampoco el comercio, porque si afectábamos el comercio o la industria también se iban a encarecer los productos. Nosotros lo que hicimos fue que fuera el valor de la energía estable sí. para que no sufriera la economía de El Salvador, y después de esto, al haberlo logrado, obviamente teníamos más energía. Esta energía se mandó a países vecinos que compraron electricidad. Presidente, también conocer su postura respecto a la situación que se está viviendo a nivel mundial, porque sin duda que El Salvador implementar todas estas medidas ha ayudado a que los efectos de la inflación mundial sean lo menos posible para toda la población salvadoreña. El presidente implementaba diferentes políticas, como la exoneración de diferentes de impuestos de la canasta básica de los productos. También mencionaba una estabilización de la energía eléctrica. ¿Cómo se ve El Salvador preparado ante esta situación de la inflación mundial? Porque si bien es cierto, esto ya no depende de acá, sino de otros factores externos, El Salvador está preparado y lo vemos en cuanto a al tema de la energía en nuestro país. Sí, claro, o sea, el presidente Bukele se adelantó a todo lo que estaba pasando en el mundo, que obviamente no está en las manos de nadie, depende de terceros, hay una guerra de potencias, hay una crisis de suministros. Entonces él, al haberse adelantado en esto, él vio la manera de que no nos afectara tanto a nosotros usuarios finales, tanto en el sector eléctrico como el subsidio del gas, el subsidio de la gasolina, el verificar los precios de la canasta básica. Todo esto hace que El Salvador presente números positivos, y eso es lo que anuncia el BCR en su informe, de que El Salvador tiene números positivos, no hay no hay una crisis económica como tal. En respecto al mundo, de hecho veía hace 2 días o un día, no sé, una noticia bastante tendenciosa en un periódico, y el periódico decía que El Salvador tenía la energía más cara, una de las energías más caras del mundo. Pues obviamente están desinformando a la gente, porque en realidad en Europa, con los problemas que tienen con el suministro de gas, con el tema de petróleo, ha subido su energía en un 300 o 400%, mientras que en El Salvador se ha mantenido estable desde todo este año y sigue estable hasta el momento. Entonces, sí vemos un ambiente positivo en El Salvador, gracias a estos cambios oportunos que el presidente hizo tomar la batuta para que no nos golpeara tanto factores que no dependen de nosotros. Correcto. Ahora centrémonos, presidente, en el trabajo que realiza la institución, sobre todo por el mantenimiento al sistema de alerta temprana en el Bajo Lempa, una zona que anteriormente se había afectado, quizás eran por la falta de las políticas de administraciones anteriores para tocar este tema, para poder brindarle una solución temprana, como lo dice el mismo nombre de ese sistema, a la población que reside en esos lugares. El trabajo que están realizando como CEL, sobre todo porque estamos en una temporada lluviosa, presidente. Sí, de hecho, desde que se tomó la administración con el presidente Bukele, nosotros pusimos mucho énfasis en el Bajo Lempa. Era un sitio que siempre lo mantenían abandonado, y no le prestaban atención, y puesto que eso no debe ser así. Nosotros, como funcionarios públicos, nuestro deber es cuidar a la población. Hemos hecho una labor bastante grande en todo el sector de Tecoluca y Jiquilisco, que eran los más afectados.
Estamos cambiando temas de casas comunales, refugios, albergues y todo, pero no solamente eso, sino que también la labor de prevención, en donde nosotros tenemos información anticipada, sabemos en cuánto tiempo va a bajar una crecida hasta el Bajo Lempa, si viene desde Guajoyo, que pasa por la 5 de noviembre, después por la 15 de septiembre, hasta llegar al Bajo Lempa. Entonces, nosotros eso lo comunicamos y decimos, mire, viene una crecida por lluvias que tal vez no son en Usulután específicamente o en San Vicente, sino que pueden ser incluso hasta en Guatemala, pero baja por el río Lempa. Entonces nosotros mantenemos una constante comunicación con las comunidades, con los líderes comunales, con Protección Civil, con todas las entidades involucradas, para prever cualquier desastre, y hasta el momento, en estos últimos 3 años, no hemos tenido ningún inconveniente que lamentar gracias a toda esta anticipación que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues la comunicación es lo primordial. Hay zonas en las que ni siquiera hay difusión celular, no te pega la señal en ciertas zonas. Entonces hay radios, comunicadores con las centrales, con todos los equipos de CEL, con el SNET, con Medio Ambiente, con Protección Civil, para estar avisándole a todas las comunidades con respecto a las lluvias. Adicionalmente, que este año han sido lluvias atípicas, si bien es cierto que estamos en un periodo que es invierno. Las lluvias han sido muy diferentes a los años anteriores y hay que estar todavía más preparados porque es atípico. Han caído en una sola tormenta, lo que debió haber caído en un mes completo, cayó en 2 horas. Entonces, sí, eso nos vuelve más vulnerables y sí, hay esta labor de prevención. Número 1 es la comunicación con todas las comunidades. De hecho, nosotros le damos constante mantenimiento a todas las radiobases y a todo el sistema de alerta temprana en todo el Bajo Lempa, no solo en el Bajo Lempa, sino que esto también es para todas las zonas de influencia de la CEL. Obviamente que la última en la cadena es la 15 de septiembre y es la que va a parar al Bajo Lempa, y nosotros, de verdad, nosotros sí estamos en constante monitoreo de que los radios estén funcionando al 100%, le damos el mantenimiento. De hecho, acabamos de terminar uno la semana pasada para revisar que todo estuviera bien, sobre todo por estas lluvias que han habido en los últimos días. Presidente, y ya que menciona sobre estas lluvias atípicas, ¿qué sucede cuando ahora llueve, por ejemplo, presenta una de estas hidroeléctricas una falla en el sistema? ¿Se ve perjudicado para la distribución de la energía? ¿Qué sucede? ¿Cómo actúa CEL? Usualmente las fallas vienen dadas por la transmisión o la distribución, no tanto por la generación. Sí. Eso quiere, ¿qué es lo que pasa con una tormenta anormal, por ejemplo? Si viene que las últimas que han habido han sido no solo con bastante caída de agua, sino que también han sido eléctricas y con vientos muy fuertes. Esto hace que caigan árboles, que hayan obviamente inconvenientes con la red de transmisión y con la red de distribución. En ambas nosotros tenemos equipos de reacción, sí, sobre todo en la transmisión por medio de TESAL, para levantar de manera oportuna y no haya fallos de larga duración. En el caso de la distribución, bueno, nosotros trabajamos de la mano tanto con AES como con Del Sur, que son las más grandes, pero también con las demás pequeñas. Adicionalmente, con Protección Civil y con MOP estamos en constante comunicación, sí, para nosotros poder solventar en el momento esta caída de árboles que afectan a la mayoría de usuarios, e incluso hasta casos específicos en donde puede ser que solo un árbol cayó sobre una casa. Bueno, todos son usuarios y también le damos el oportuno atender la emergencia. Perfecto. Presidente, cuando hablamos del sistema de alerta temprana, hablamos de una inversión que, si no me equivoco, hace poco lo inauguraron ese nuevo sistema. ¿De cuánto es la inversión? ¿Qué consiste? ¿Cuántas bocinas? Porque hablamos de una comunicación, y usted ya lo mencionaba, que hay algunos lugares de que no existe la señal y que la gente pues tiene que estar preparada ante cualquier eventualidad de lluvias. Bueno, en realidad la inversión ha sido a lo largo de 3 años y seguimos invirtiendo. Ahí te podría decir que no es ni siquiera la cantidad de dinero que has invertido, sino que es la voluntad de que todo esté funcionando bien. Sí. Nosotros nos aseguramos de que esté activo, de que estén en constante mantenimiento, sobre todo en el Bajo Lempa.
y invertimos en 12 puntos. Cada punto tiene su presupuesto específico. Sí. No te podría decir el total de cada uno, pero Sí. creo que va a ser muy largo, pero sí, a lo largo de estos 3 años hemos invertido cientos de miles de dólares en el mantenimiento de la alerta temprana. Perfecto. Ahora bien, presidente, hablemos acerca de todo el trabajo que realizan para el beneficio de la población que por A o B motivo se vio afectada, digamos, por alguna construcción o porque decidió alejarse. Recientemente, ustedes como la responsabilidad social que tienen, se entregó un complejo habitacional a familias que habitaban en las cercanías del embalse de la central hidroeléctrica 3 de febrero. Sí, de hecho, eh, fue muy emotivo la entrega de estas casas, puesto que esto tuvo que haber sido entregado hace 12 años atrás. Habían construido medio hecho el complejo, mal hecho, de hecho, y lo hicieron en un lugar en donde sí, venían y hicieron un par de casas, hicieron un par de jardines y todo, pero no había accesos para llegar hacia estas casas. Obviamente la gente que era afectada por el embalse de aquel momento del mal hecho chaparral, no se iban a querer trasladar a ese complejo habitacional. Nosotros lo que hicimos fue de verdad adecuarlo, que tuviera los accesos que tuviera que tener, que tuviera agua potable, que tuviera energía eléctrica, que fueran viviendas dignas para toda esta gente que iba a ser afectada por el embalse. Ahora sí, 3 de febrero, que ya haciéndolo bien. Y en este momento dimos las primeras 13 casas a 13 familias, obviamente que se las habían prometido, insisto, 12 años atrás. Nosotros este año lo hicimos el mes pasado realidad para estas familias. Y como repito, lo más bonito fue que ya tienen caminos, tienen accesos, o sea, ya realmente es un complejo habitacional y no una casa tirada en medio de la nada. Si tú vas a San Luis de la Reina, a San Antonio, a Carolina, y todo lo alrededor es montañoso, no hay calle, no había calles, no había ni siquiera puentes. Ahora ya todo esto es parte de un ecosistema alrededor de la 3 de febrero. 12 años de que la población está esperando de ese sector que se les entregara una vivienda digna, donde estuvieran con todos sus seres queridos en condiciones favorables y que administraciones anteriores nunca respondieron. Se podría decir entonces, presidente, que estaban saldando una deuda histórica que por 12 años nunca hicieron gobiernos anteriores. Claro, 12 años esperaron en tener de verdad una vivienda digna. Insisto, pero no solo se trataba de trasladarlos de un lugar a otro, sino que se trataba de darles también mejores condiciones en las que ellos estaban en las zonas en las que se iba a inundar. Y obviamente eso no existía antes del gobierno del presidente. Ahora sí existe. Insisto, teníamos que asegurar no solo el tema de la vivienda, sino que también el tema de los accesos, los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, que fueran viviendas dignas, que fueran realmente algo para resarcir el daño que estas familias les causaron por 12 años. Y ahora pues se volvió realidad. Estas casas, de hecho las recorrí con un par de los propietarios y de verdad fue muy emotivo. Ellos se sentían muy contentos, se sentían muy agradecidos con el gobierno del presidente, porque al fin se está viendo que hay cambios para la gente. Sí. O sea, y para mí siempre me pareció injusto desde que estoy en CEL, que se gastaran 750 millones de dólares tirados prácticamente en corrupción y en todo, y a la gente alrededor de este proyecto que con un defalco multimillonario no tenía ni siquiera calles. Ahora sí se ha enfocado en todo ese ecosistema alrededor de la 3 de febrero y que sientan que de verdad llegan obras públicas de beneficio para la población a estos lugares, sobre todo en estos municipios que históricamente han sido los más pobres del país. Presidente, también se entregó una compensación económica por un periodo para las personas que recibieron sus nuevas viviendas. Claro, o sea, obviamente el cambio de la vivienda que ellos tenían al cambio de estas viviendas representan también un costo económico
para los beneficiarios. Obviamente tienen que tener un costo de traslado, tienen que tener un costo de mantenimiento de la misma casa y se les va a dar una compensación económica que es un salario mínimo por 6 meses y 6 meses después medio salario mínimo como apoyo para que ellos puedan trasladarse de una manera adecuada a sus nuevas viviendas. Perfecto, presidente. Hay que recordar también la visita que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, a esta represa. ¿Cómo avanzan los trabajos ahí? ¿Ya se tiene como claridad en cómo está la situación? ¿Cuándo podemos ya tener como los primeros resultados a futuro con esta represa? De hecho, sí, ya el embalse desde octubre del año pasado lo estamos llenando. Es un embalse de 10 kilómetros cuadrados, o sea, es una cantidad de agua considerable, ya también gracias a también la parte de la lluvia, si bien es cierto que tenemos ciertos problemas con la lluvia, pero también hay beneficios con la lluvia. El agua también nos sirve de materia prima para generar energía y eso nos está ayudando a llenar el embalse de la 3 de febrero y lo vamos a tener listo este año en diciembre. Está proyectado ya con todas las lluvias, los pronósticos de lluvia que va a haber. Va a estar funcionando ya en diciembre, ya vamos a estar inyectando energía. Los trabajos avanzan como deben de avanzar. Ya el proyecto hidroeléctrico 3 de febrero ya es una realidad prácticamente, solo estamos esperando tener la materia prima que es el agua. Perfecto. También es importante el trabajo que ustedes realizan en la zona porque se busca potenciar más desarrollo, porque sabemos que habrá una central hidroeléctrica en ese lugar, se están entregando las viviendas, se está apostando para que las condiciones de las familias que residen en los alrededores tengan las mejores condiciones, por decirlo así, y el presidente de la República también lo ha mencionado. Potenciar la zona oriental del país es un punto clave, que por años pues estuvo en el abandono. Vemos cómo están construyendo puentes, carreteras se están realizando a favor de toda la población que por años pues, prácticamente estuvo en el abandono, Claro, específicamente de la zona oriental. claro, y de hecho tú vas, cuando vas en camino hacia la 3 de febrero, hay paisajes preciosos. De hecho, donde van a estar construidos los 2 puentes, tenés una vista del espejo de agua del embalse que va a ser muy, 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 muy bonito. Se puede potenciar, de hecho lo estamos haciendo, el turismo, también la pesca se puede potenciar. De hecho vamos a hacer un plan de siembra de alevines para que puedan vivir las comunidades alrededor del embalse de la pesca perfectamente. Nosotros creemos en que debe de ser un ecosistema autosostenible y si hay una inversión tan grande allá, pues bueno, tiene que tener un rebalse hacia las comunidades aledañas. Sí. Número uno, las calles va a dar, son 44 kilómetros de calles más o menos los que estamos trabajando, te digo más o menos porque a veces encontramos que se puede aumentar ese kilometraje y para apoyar también lo hacemos. Son 2 puentes grandes, pero también hay 9 puentes pequeños para con la conectividad de la gente. Hay escuelas, hay centros de salud, hay casas comunales, o sea, sí realmente le estamos apostando a que todas las comunidades alrededor de la 3 de febrero también crezcan económicamente con turismo, con pesca, con agricultura, con infinidad de cosas que se pueden hacer. No, claro, también obviamente en todas las centrales hidroeléctricas hay un embalse en donde se puede sembrar alevines para que pueda producir pesca. Estos alevines también se reproducen y esto sirve para todas las comunidades que viven alrededor del embalse, que representan prácticamente un 80% de sus ingresos, la pesca. Entonces, obviamente, nosotros tratamos de seguir incentivando este beneficio económico para todas las centrales hidroeléctricas y las comunidades a su alrededor. De hecho, dependiendo del tamaño del embalse, si es la siembra de los alevines, solo en Cerrón Grande, que es el embalse más grande, sembramos 358,000, en la 5 de noviembre 250,000, en la 15 de septiembre 200,000 y en Guajoyo, que es el más pequeño, son 70,000 alevines los que se liberaron para que estos crezcan, se reproduzcan y obviamente todas las comunidades que viven de la pesca puedan tener esta materia prima para ellos y sigan poder
poder teniendo sustento económico con respecto a este rubro. ¿Y esto recién se inicia o ya se había hecho anteriormente? Porque recordemos que, digamos, todo lleva su proceso. Ahorita estamos en época de lluvia. El proceso recién inicia para su reproducción y todo eso. ¿Se había hecho anteriormente? Sí, tenemos 3 años de estarlo haciendo. Este fue la siembra que nosotros hicimos este año. Solo el único año en que lastimosamente no pudimos llevarlo a cabo fue el año de la pandemia. Pero sí, sí lo venimos haciendo de manera constante. Porque repito, sabemos que alrededor de las presas hay comunidades y estas comunidades necesitan un medio económico que los apoye y esta es la manera en que nosotros lo hacemos. Y como te repito, lo hacemos desde el inicio de la gestión del presidente Bukele y lo vamos a seguir haciendo para poder apoyar a las comunidades. ¿Y se pretende incrementar este número de alevines que siembran ustedes en los diferentes lugares? Sí, de hecho, eso depende de la población de alevines que encontremos, si sí, la reproducción ha sido exitosa, si, como te lo digo, hay menos cantidad de alevines o más, nosotros vamos incrementando la cantidad de alevines que se pueden ir sembrando. Ahora bien, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo se encuentran todas las centrales hidroeléctricas en materia de llenado de agua, si se podría decir, que esté abasteciendo para que continúe trabajando y generando más electricidad? De hecho, sí, los embalses están en niveles, no ha sido una época de sequía, los niveles de los embalses están en lo que se ha previsto. Sí. Solo hemos descargado una vez por vertedero, por las lluvias que ha habido, y tenemos agua para poder seguir produciendo energía gracias a estas lluvias. Perfecto. Vamos a ir finalizando con el tema de CEL, que se sumó al impulso de lactancia materna en el país, unas iniciativas de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele. Importante el trabajo de que diferentes instituciones, tanto públicas, se sumen a esta iniciativa a favor de la lactancia materna, presidente. No, claro, sí, fue muy bonito. Obviamente la primera dama está muy comprometida con la niñez, está muy comprometida desde ni siquiera desde su nacimiento, sino que desde su concepción. Sí. Hay que cuidar al bebé y obviamente una vez ya el bebé nacido necesita un espacio, la mamá, para poder alimentarlo de una manera adecuada. Orgullosamente nosotros nos sumamos a esta iniciativa de la primera dama, puesto que tenemos mamás en la CEL, también en sus subsidiarias, tanto la CEL como sus subsidiarias ya inauguraron sus salas de lactancia el mismo día en que la primera dama hizo público ya este programa, que yo en este momento no soy papá, pero sí, esta iniciativa, obviamente cuando lo sea, yo quisiera mi señora que tenga ese espacio para poder alimentar a mi niño, o sea, es un orgullo para mí. Y poder hacerlo, pues también sigue siendo un orgullo. Y la primera dama que tiene esta visión de cuidar desde la concepción a los niños.